Buen día y bienvenidos a un nuevo episodio ¿De qué hablan? El espacio donde llevamos los temas más relevantes de la geopolítica mundial a nuestra comunidad latina e hispanoparlante. Hoy vamos a hablar de un tema que está generando mucha tensión en los últimos días y es la guerra de balanzas de pagos de Trump contra México y Canadá, pero nos vamos a concentrar más a Latinoamérica y a México y al resto del mundo, por supuesto. Y vamos a hacer uso de un artículo que les recomiendo leer, algo que es un artículo de alerta del profesor Michael Hudson del 25 de enero de este año y que ha sido traducido al castellano. Les voy a adjuntar el enlace a su página para que ustedes lo puedan leer y bueno, sin muchos rodeos, empecemos con el artículo. Eh, Quiero anticiparles de que acá vamos a hablar de las políticas de Trump y su impacto en México, el impacto en las remesas y las balanzas de pagos, el efecto dominó en América Latina y en el sur global, la analogía con las películas de Bing Crosby y Bob Hope. Porque el artículo empieza así. El artículo empieza diciendo que en los años 40 hubo una serie de películas con Bing Crosby y Bob Hope, empezando por Road to Singapore, un camino hacia Singapur. Y la parte de este artículo se llama El camino hacia el caos. Es una sátira, ¿no? El argumento era siempre similar. Bing y Bob, dos socios de holgorio o estafadores con buena labia, se encontraban en apuros en algún país. Y Bing se salía con la suya vendiendo a Bob como esclavo. Dígase en el episodio de Marruecos en 1942, donde Bing promete a recomprarlo o entregarlo para ser sacrificado en una ceremonia pagana, etc. Bob siempre sigue el plan y siempre hay un final feliz de Hollywood en el que se escapan y Bing siempre se queda con la chica. En los últimos años hemos asistido a una serie de escenificaciones diplomáticas similares con Estados Unidos y Alemania, en representación de Europa en su conjunto. Podríamos llamarlo el camino al caos. Estados Unidos ha vendido a Alemania destruyendo el Nord Stream con el canciller alemán Olaf Scholz. Y el desventurado personaje de Bob Hope, de acuerdo con esto, la presidenta de Comisión de Europea Ursula von der Leyen, interpretando a Dorothy Lamour, la chica, siendo el premio de Bing en las películas de Hollywood. Exigiendo que toda Europa aumente su gasto militar en la OTAN, más allá de la demanda de Biden del 2%, a la escalada de Trump al 5% para el colmo. Europa debe imponer sanciones al comercio con Rusia y China, obligándoles a trasladar sus principales industrias a Estados Unidos. Así que, a diferencia de las películas, no terminará con Estados Unidos corriendo a salvar a la ingenua Alemania. En su lugar, Alemania y Europa en su conjunto se convertirán en ofrendas de sacrificio a nuestro desesperado pero inútil esfuerzo por salvar el imperio estadounidense. Aunque Alemania no acabe inmediatamente con una población inmigrante y reducida como en Ucrania, su destrucción industrial está siendo ya muy avanzada. Mi gente, el 23 de enero, si se recuerdan, Trump declaró en el Foro Económico de Davos lo siguiente, cito: mi mensaje a todas las empresas del mundo es muy sencillo. Vengan y fabriquen su producto en Estados Unidos y les daremos uno de los impuestos más bajos de cualquier nación del mundo. Cierro la cita. De lo contrario, si siguen intentando producir en casa o en otros países, sus productos recibirán aranceles del 20%, tal y como amenaza Trump. Ahora, para Alemania, digamos que sería algo así como: lamento que vuestros precios de la energía se hayan cuadruplicado. Vengan a Estados Unidos y consíganlos a un precio casi tan bajo como lo pagaban a Rusia antes de que sus líderes electos
nos permitieran cortar el Nord Stream. La gran pregunta es, ¿cuántos otros países permanecerán a tan callados como Alemania mientras Trump cambia las reglas del juego? El orden basado en reglas de Estados Unidos, ¿en qué momento se alcanzará una masa crítica que cambie el orden mundial en su conjunto? ¿Puede haber un final de hollywoodense para el caos que se avecina? ¿Un final feliz, digámosle? La respuesta es no. Y la clave puede encontrarse en el efecto sobre la balanza de pagos de las amenazas de aranceles y sanciones comerciales de Trump. Ni Trump ni sus asesores económicos entienden el daño que su política amenaza con causar al desequilibrar radicalmente la balanza de pagos y los tipos de cambio en todo el mundo, haciendo inevitable un crack financiero. La restricción de la balanza de pagos y el tipo de cambio ante la agresión arbitraria de Trump. Todos los primeros países a los que Trump amenazó fueron los socios estadounidenses de la Telecan, México y Canadá. Este es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, bueno, se pronuncia Telecan, T-L-C-A-N, Telecan. Contra ambos países, Trump amenazó con aumentar los aranceles estadounidenses sobre sus importaciones en un 20% si no accedían a sus exigencias. Ha amenazado a México de dos maneras. La primera es Programa Estadounidense de Inmigración, que importa inmigrantes ilegales y le permite permisos de trabajo de corta duración a la mano de obra estacional mexicana para trabajar en la agricultura y en los servicios domésticos. Sugirió deportar a México la oleada de inmigración latinoamericana, alegando que la mayoría llegaba a Estados Unidos a través de la frontera mexicana a lo largo del Río Grande. Esto amenaza con imponer un enorme de carga asistencial a México, que no tiene un muro en su propia frontera sur. También hay un fuerte costo de balanza de pagos para México y, de hecho, para otros países cuyos ciudadanos han buscado trabajo en Estados Unidos. Una importante fuente de dólares para estos países ha sido el dinero remitido por los trabajadores que envían lo que pueden ahorrar a sus familias. Esta es una importante fuente de dólares para las familias de América Latina, Asia y otros países. Deportar a los inmigrantes eliminará una importante fuente de ingresos que se ha sostenido, que ha sostenido los tipos de cambio de sus monedas frente al dólar. Les voy a dar una anécdota personal. No hace mucho tiempo yo platicaba con un doctor oriundo de mi tierra y me contaba que era increíble ver a sus pacientes porque este doctor tiene una clínica en el área rural, en el interior del país. Pero es un hospital pequeño, es más que una clínica, es un hospital donde pueden hacer cirugías pesadas. Y él me decía de que él se encontraba con la situación de una persona que necesitaba una operación urgente, pero por lo tanto necesitaban las garantías de dinero. Y hablaron con la familia, no me recuerdo de qué tanta era la cantidad, pero excedía los $5,000. Podría ser que era entre $5,000 y $10,000. No me recuerdo qué tipo de operación era. Pero lo curioso del caso es de que él vio que esto era algo imposible para la familia porque aparentemente se miraban de condición muy humilde. Pero la sorpresa es de que hicieron una llamada telefónica y a las 3 horas ya tenían una transferencia y el go-ahead para la operación. Y es donde este doctor amigo me dice, mira, Rodolfo, ¿cómo se sostiene el país? El país realmente se sostiene por las remesas de nuestra gente que está en los Estados Unidos. Porque realmente producción bruta no tenemos. Esta gente que debería estar trabajando en nuestros campos, porque él está en un área rural, recibe esta cantidad de dinero de la gente que ellos tienen afuera, de la gente que ellos tienen en Estados Unidos. Y acá estamos hablando solamente de las remesas, mi gente.
¿Qué tal las maquilas? Si las maquilas que tenemos en nuestros países, en Latinoamérica, en Centroamérica también, me refiero a México, Centroamérica, producen para corporaciones americanas. Todas esas líneas de trabajo que tienen de maquiladoras son producciones para Estados Unidos. Y si Trump empieza a ponerle tarifas y aranceles a los mecanismos de la maquila en Centroamérica y México, va a ser un desastre. Va a ser un desastre porque principalmente en el área de las mujeres, son la mayoría de nuestras mujeres las que trabajan en estas fábricas. Van a ser despedidas o se va a disminuir la producción. Y para los que están familiarizados con los procesos de pago de maquila, el tipo de pago que se les hace a estas personas es por producción. A medida de lo que producen, ellos reciben sus salarios. Entonces, entre más demanda tiene la fábrica, dígase de ropa, de zapatos, tenis, de varillas de pescar, ellos pues tienen la oportunidad de hacer más dinero. Bueno, así era cuando yo estaba muy involucrado en procesos de maquilas, por lo menos a finales de los 80. Me imagino que sigue siendo lo mismo. Bueno, siguiendo con el artículo, dice que la imposición de un arancel del 20% de otras barreras comerciales a México y otros países sería un golpe fatal para sus tipos de cambio, ya que reduciría el comercio de exportación que la política estadounidense ha promovido desde el presidente Carter para fomentar la externalización del empleo estadounidense, utilizando mano de obra mexicana para mantener bajos los salarios estadounidenses. La creación del Telecam bajo el mandato de Bill Clinton dio lugar a una larga serie de plantas de montaje de maquiladoras inmediatamente al sur de la frontera entre Estados Unidos y México, que emplean mano de obra mexicana mal pagada en cadenas de montajes creadas por empresas estadounidenses para ahorrar costes laborales. Los aranceles privarían bruscamente a México de los dólares que recibe, de los dólares que recibe para pagar en pesos a esta mano de obra, y también aumentarán los costos en Estados Unidos para las empresas matrices involucradas. El resultado de estas dos políticas de Trump sería una caída de la oferta de dólares en México. Esto obligaría a México a tomar una decisión si acepta pasivamente estos términos. El tipo de cambio del peso se devaluará. Esto hará que las importaciones cotizadas en dólares a nivel mundial sean más caras en términos de pesos, lo que provocará un salto sustancial en la inflación interna. Alternativamente, México puede poner su economía en primer lugar y decir que la interrupción del comercio y los pagos causados por la acción arancelaria de Trump le impide pagar sus deudas en dólares a los tenedores de bonos. O sea, explicándolo de otra manera, el texto se refiere a las dos posibles políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que podría tener un impacto significativo en la economía de México. Y estas políticas son restricciones comerciales o aranceles y presión sobre el flujo de dólares. En restricción comerciales o aranceles, Trump podría imponer aranceles, impuestos a las importaciones mexicanas o limitar el comercio entre ambos países. Y sobre la presión sobre el flujo de dólares, esto podría reducir la oferta de dólares en México, ya sea por una disminución en las exportaciones, las remesas o la inversión extranjera. En otras palabras, ¿qué significa esto para México? Este análisis plantea dos escenarios posibles para México dependiendo de cómo responda a estas políticas. Número uno, aceptar pasivamente los términos de Trump.
Devaluación del peso. Si México no toma medidas para contrarrestar la reducción de la oferta de dólares, el valor del peso mexicano frente al dólar disminuirá y se devaluará. Las importaciones más caras. Al devaluarse el peso, los productos importados que se cotizan en dólares serían más costosos para los consumidores mexicanos. Inflación interna. El aumento en los precios de las importaciones generaría un incremento generalizado de los precios en México, inflación, lo que reduciría el poder adquisitivo de la población. Número 2. Priorizar la economía mexicana y no pagar las deudas en dólares. Ahora bien, el incumplimiento de deudas, México podría decir no pagar sus deudas en dólares a los tenedores de bonos, inversionistas extranjeros, argumentando que las políticas de Trump han afectado su capacidad para generar dólares. ¿Cuáles serían las consecuencias? Esto podría dañar la credibilidad de México en los mercados internacionales, aumentar el costo del financiamiento en el futuro y generar desconfianza entre los inversionistas. Y en total, ¿cómo se afecta a México? En su comercio exterior, si Trump impone aranceles o restricciones comerciales, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, principal socio comercial, podrían reducirse afectando a industrias claves como la automotriz y la manufacturera. El tipo de cambio, una menor oferta de dólares podría debilitar el peso, lo que generaría incertidumbre en los mercados financieros. La inflación, el encarecimiento de las importaciones podría aumentar los precios de productos básicos afectando a la población y al consumo interno. Deuda externa. Si México decide no pagar sus deudas en dólares, podría enfrentar sanciones financieras y perder acceso a créditos internacionales en el futuro. Para hacerles un resumen de esta parte del artículo, en análisis se sugiere que las políticas de Trump podrían poner a México en una situación muy difícil, obligándolo a elegir entre aceptar una devaluación del peso y un aumento de la inflación o priorizar su economía interna a costa de dañar su reputación financiera internacional. Ambas opciones tendrían consecuencias negativas, por lo que México tendría que buscar estrategias para mitigar estos riesgos como diversificar su comercio exterior o fortalecer su economía interna. Acabo de leer un artículo en un periódico ruso donde, en resumen, dice que acerca de las amenazas de Trump y las ofertas, ese timo que está haciendo Trump de chantaje con sus intimidaciones arancelarias y más sanciones. Una de ellas sabemos que es el SWIFT. Y lo que dice este artículo en el periódico ruso dice que los rusos no están interesados en regresar al SWIFT y que parte del, de la producción interna del país, el crecimiento de la economía rusa, se debe específicamente a eso. Porque a consecuencia de que tienen esa restricción de no poder utilizar el SWIFT, los grandes empresarios que le llamamos oligarcas en esta parte del mundo se ven obligados a invertir en Rusia y que ese dinero no se vaya a inversiones al extranjero. Dígase a comprar una mansión en Miami o a invertir en una compañía de un equipo de fútbol en Inglaterra, qué sé yo. Entonces esto está creando más inversión y más producción interna en el país. Entonces esto ha creado un empuje a la economía interna de Rusia. No se confundan, eso no quiere decir de que todos los rusos viven como millonarios. No, esto es un proceso.
Eso es un proceso. Cada vez que las economías suben, tienen que buscar maneras de mitigar esa subida para que sea estable y no sea solamente temporal. Y para eso tienen que hacer muchas maniobras. Pero yo sí me pongo a pensar que si nuestros gobernantes se preocuparan más en el desarrollo interno del país que descansar en la cama de políticas extranjeras y manipulación extranjera, esto preveniría esta actitud de los Estados Unidos y que no es de hoy, porque si nos recordamos, en 1982 Latinoamérica también cayó en una crisis económica muy parecida a la que se viene. Aquí tengo un párrafo de que arranca un libro que he encontrado en su título Una nueva ruralidad en América Latina y dice, en los años 1980 se produce la desregulación de una serie de industrias y se promueve la Ronda Uruguay como un vehículo para consolidar la política agraria y alimentaria estadounidense. Estas medidas también habrían de servir para la remoción de las barreras del comercio exterior y los subsidios agropecuarios en gran parte del tercer mundo, tal como eran reclamados por las corporaciones agroindustriales en plena expansión. Se trata de una política deliberada. Mike Michael cita al secretario de Agricultura de los Estados Unidos, John Block, que en 1986 expresaba, el empuje por parte de algunos países en vías de desarrollo de ser más autosuficientes en materia alimentaria es reminiscente de épocas pasadas. Estos países podrían ahorrar dinero importando más alimento de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han utilizado al Banco Mundial para sostener esta política. Han incluso obligado a países de desmantelar sus programas de apoyo agropecuario como una condición necesaria para la obtención de préstamos, tal como fuera el caso del apoyo que daba el gobierno de Marruecos a sus agricultores. Es una esclavitud en la que nos encontramos. Estas deudas externas nos convierten en esclavos de los Estados Unidos. No quiero utilizar el término imperio porque yo no soy comunista, pero esta es una realidad. Y esto es porque, como decía mi amigo el doctor, me reservo su nombre, nuestros gobernantes, no me refiero en todos los países de Latinoamérica, pero sí en muchos, principalmente en Centroamérica, descansan en las camas de las remesas porque miran que la entrada de ese dinero les acomoda muchas cosas. Por ejemplo, representar que tu país es más pobre, el más pobre pesimistamente, económicamente, esto te ayuda a conseguir más donaciones y más créditos por más largo plazo y por bajo interés. Entonces, para mantener esta metódica, sí, las remesas tienen un juego muy importante. Pero ahora que se viene, ahora que se viene ese influjo de inmigrantes de vuelta al país, donde se va a disminuir la transferencia de remesas. ¿Qué va a pasar ahora? Para mí, esto es una llamada al tiro de que nuestros gobernantes se despierten y empiecen a trabajar más en la producción local. En otro podcast vamos a hablar de la situación agropecuaria latinoamericana. Un aspecto muy importante que entender para que entendamos por qué cuando vamos a los supermercados no encontramos las piñas, las manzanas, las legumbres
que comprábamos hace 20 años. Ya se entiende que los cereales y las carnes están siendo manejadas por 6 corporaciones internacionales. Y como me refiero más a Latinoamérica, estamos hablando de Cargill, que ahora ya sabemos también que Cargill es un accionista de BlackRock. O sea que estamos muy mal, ¿no? Estamos muy mal. Y estas entidades tan fuertes, tan grandes, van a prevenir que nuestros países progresen. Y van a hacer uso de cualquier medio para que esto no suceda. Porque en el momento que nuestros gobernantes empiezan a destruir estos monopolios que están destruyendo a nuestras pequeñas granjas, a nuestros pequeños campesinos, porque ellos no tienen la capacidad de ponerse al nivel de lo que Cargill, el gran monopolio, demanda, no haber comida para todos. Y como se nos quitaron los granos, nos dejaron solamente las frutitas, las florecitas y las legumes. No, ahora el Banco Mundial se ha dado cuenta que también eso es otro rubro para comerciar internacionalmente. Entonces ahora hasta eso nos están quitando. Y por eso es de que ahora hasta eso que es parte de nuestra canasta básica en los supermercados también ahora es mucho más caro y de baja calidad porque es para consumo local. Para consumo de exportación es de otro nivel, es de otra calidad. Se nos deja lo que es para la gente local. Pero lo pagamos como que si viniera de la Conchinchina. Y esos son nuestros gobernantes que dejan que eso suceda. Y no me refiero solamente a nuestros presidentes, me refiero también a nuestra gente que está en los congresos, que está a nuestros diputados, a nuestros senadores, que agencias como la USAID los soborna para que autoricen estos permisos especiales. No les importa su gente, solamente les importa su bolsillo. En 1982, el default por parte de México de sus bonos del tesoro dominados en dólares se desencadenó. La bomba de defaults de la deuda de América Latina, las acciones de Trump sugieren que está forzando una repetición. ¿Se dan cuenta? En ese caso, la respuesta compensatoria de México podría ser el suspender el pago de sus bonos en dólares. Si bien lo dijo Putin, no tenemos nada contra el dólar. Se nos prohibió pagar en dólares. Y Rusia buscó la manera de sobrevivir sin el dólar. Yo no es que sea defensor de Rusia, ni tampoco sea que sea prorruso, pero hay que observar, mi gente, hay que observar de que sí hay maneras de cómo esquivar estas cosas. Y no me vengan con la excusa, es que lo que pasa es que Rusia es una gran potencia, ellos lo pueden hacer, nuestros países también tienen potencial. Nuestros países también tienen recursos. El problema es que todos esos recursos se van del país. Y lo único que recibimos son unas pequeñas comisiones que no benefician al pueblo, pero a unas cuantas bolsas. Y aquí lo que se necesitaría, mi gente, es de que Latinoamérica se una, el sueño de Simón Bolívar, y juntos ponerle cara a todo esto. Espero que esto sea una llamada de despierto. Y espero también de que la gente se empiece a dar cuenta que hay otras opciones. Canadá se enfrenta a una situación similar en su balanza de pagos. Su contrapartida de las fábricas maquiladoras de México son las plantas de autopartes de Windsor, al otro lado del río, en Detroit. En la década de 1970, los dos países acordaron el Pacto Automotriz, que asignaba las plantas de ensamblaje que trabajaban en su producción conjunta de automóviles y camiones estadounidenses. Bueno,
puede que estar de acuerdo no sea el verbo adecuado. Dice Hudson, yo estaba en Ottawa porque en aquel entonces y los funcionarios del gobierno estaban muy resentidos por haber salido perjudicados con el acuerdo sobre la producción automotriz. Pero sigue en vigor 50 años después y sigue siendo uno de los principales contribuyentes a la balanza comercial de Canadá. Y en consecuencia, el tipo de cambio de su dólar, que ya está cayendo frente al de Estados Unidos. Por supuesto, Canadá no es México. La idea de suspender el pago de sus bonos en dólares es impensable en un país dirigido en gran medida por sus bancos e intereses financieros. Pero las consecuencias políticas se dejarán sentir en toda la política canadiense. Habrá un sentimiento anti-estadounidense siempre burbujeando bajo la superficie en Canadá, que pondría fin a la fantasía de Trump de convertir a Canadá en el Estado 51. Los fundamentos morales implícitos del orden económico internacional. Hay un principio moral ilusorio básico en las amenazas arancelarias y comerciales de Trump. Y subyace en la amplia narrativa a través de la cual Estados Unidos ha tratado de relacionar su dominio unipolar de la economía mundial. Ese principio es la ilusión de la reciprocidad, que daría base a una distribución mutua de los beneficios y el crecimiento. Y en el vocabulario estadounidense se asocia con los valores democráticos y el discurso del libre mercado que promete estabilizadores automáticos en un sistema internacional patrocinado por Estados Unidos. Alguien me decía por ahí de que la estrategia de Trump es siempre amenazar, tirar el sablazo. Parece que ese es su estilo de negociar. Él tira el sablazo y si el contrincante o con la persona que él está negociando la aguanta y encima de eso le responde, entonces él se hace para atrás y se remide. Pero si en el momento él mira que él tira el sablazo e inmediatamente empieza a ver miedo o inseguridad en el oponente, entonces él sigue con su amenaza hasta el final. Y por eso es de que yo le aplauso a la presidenta de México, que se le puso. Algunos dicen que no es así, pero no, sí. Se le puso en cara y le dijo, acá, un momento. Para empezar, si tienes un problema de droga, ok, vamos a lidiar en México con ese problema. Pero esa droga llega a los Estados Unidos y es distribuida en los Estados Unidos. Tú ataca tu rollo en Estados Unidos. Esa es la respuesta que se le tiene que dar a Trump. Esa es la respuesta que también Rusia le está dando ahorita a Trump. Trump entra en una manera contra Rusia de intimidación, de chantaje. Y los rusos le han contestado ya, Lavrov y muchos oficiales altos de Rusia le están diciendo, de esa manera no se negocia. Con intimidación no se negocia. Ese vocabulario no se usa en una mesa de negociación. Entonces ahora Trump ya se ha dado cuenta de que ese lenguaje no es correcto. Se hace para atrás y le empieza a decir a todo el mundo, estoy en conversa con los rusos y las conversaciones van bien. Al principio dijo de que era ridículo que la constitución de Rusia ya hubiera insertado estas 4 regiones de Ucrania. Pero ya después de que los rusos dijeron de que no se hacen para atrás y que mucho ojo y mucho cuidadito con amenazas, porque eso no va a llevar a nada bueno, entonces él ya está buscando reposicionarse. Insisto, que Latinoamérica tiene que unirse, crear una voz unida y decirle a este hombre, cuidado, con nosotros no te metas porque te vamos a responder.
El problema fundamental, explicó Keynes, era que Estados Unidos aumentaba sus aranceles contra Alemania en respuesta a la devaluación de su moneda y luego imponía el arancel Smoot-Hawley contra el resto del mundo. Esto impedía que Alemania obtuviera divisas fuertes para pagar a los aliados y que estos pagaran a Estados Unidos. Para que el sistema financiero internacional de servicio de la deuda funcione, señaló Keynes, una nación acreedora tiene la obligación de proporcionar a los países deudores la oportunidad de reunir el dinero para pagar exportando a la nación acreedora. De lo contrario, se producirá un colapso monetario y una austeridad paralizante para los deudores. Este principio básico debe estar en el centro de cualquier proyecto sobre cómo debe organizarse la economía internacional con controles y equilibrios para evitar tal colapso. Mi gente, les traigo a África en este marco. Europa le impone a África que tiene que empezar a trabajar con energía renovable, con energía alternativa. Le dan un montón de proyectos y imagino que lo mismo sucede en Latinoamérica con paneles solares, con turbinas aéreas y todas estas cosas a un precio súper exagerado. No te preocupes, te lo vamos a dar al crédito. Sí, un crédito con un interés que es impagable. O sea, te doy la solución, pero me la tienes que pagar de manera tal que nunca me la puedas pagar y siempre estés endeudada conmigo. Esclavitud financiera. Los oponentes de Keynes, el monetarista francés anti-alemán Jacques Rueff y el defensor neoclásico del comercio Bertrand Hochling repitieron el mismo argumento que David Ricardo expuso en su testimonio en 1809-1810 ante el Comité de Oro británico. Afirmaba que el pago de las deudas externas creaba automáticamente un equilibrio en los pagos internacionales. Esta teoría económica basura proporcionó una justificación que sigue siendo el modelo básico de austeridad del FMI hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan cuando el FMI no le autorizaba los préstamos más a Ucrania y solamente le autorizó los créditos a Ucrania cuando doblegó a Ucrania a despropiarse de sus tierras, porque en ese entonces las tierras le pertenecían a la gente de Ucrania y no al gobierno? Por lo tanto, si Zelensky, dígase Poroshenko en ese entonces, querían hacer una maniobra financiera o una transacción financiera con patrimonio ucraniano, tenía que irse al referéndum. Y el FMI, esta institución que aparentemente es de ayuda económica, le impuso a Ucrania que cambiara ese estatuto de su ley para así poder recibir crédito. O sea que esta es otra herramienta de los globalistas. Según la fantasía de esta teoría, cuando los pagos de servicio de la deuda reducen los precios y los salarios en el país que paga la deuda, esto aumentará sus exportaciones, haciéndolas menos caras para los extranjeros, y supuestamente la recepción del servicio de la deuda por parte de las naciones acreedoras se monetizará para aumentar sus propios precios. La teoría cuantitativa del dinero, reduciendo sus exportaciones. Se supone que este cambio de precio continuará hasta que el país deudor que experimenta la huida monetaria y la austeridad sea capaz de exportar lo suficiente para pagar a sus acreedores extranjeros. Qué lindo, ¿no? Pero Estados Unidos no permitió que las importaciones extranjeras compitieran con sus propios productores. Y para los deudores, el precio de la austeridad monetaria no era una producción de exportación más competitiva, sino la desorganización y los caos económicos. El modelo de Ricardo y la teoría neoclásica estadounidense no eran más que una excusa para la política de mano dura
de los acreedores, los ajustes estructurales y la austeridad fueron devastadores para las economías y los gobiernos a los que se impusieron. La austeridad reduce la productividad y la producción. En 1944, cuando Keynes intentaba resistirse a la demanda estadounidense del comercio exterior y el servilismo monetario en la conferencia de Bretton Woods, propuso al Bancor un acuerdo intergubernamental de la balanza de pagos que exigía a las naciones acreedoras crónicas, es decir, Estados Unidos, renunciar a su acumulación de créditos financieros sobre los países deudores. ¿Cómo pasaría a ser Gran Bretaña? Este sería el precio a pagar para evitar que el orden financiero internacional polarizara el mundo entre países acreedores y deudores. Los acreedores tenían que permitir pagar a los deudores o perderían sus derechos financieros al cobro. Keynes, como se ha señalado anteriormente, también hizo hincapié en que los acreedores querían cobrar, tendrían que importar de los países deudores para proporcionarles la capacidad de pago. Pero se dan cuenta, Trump nos está restringiendo de esa capacidad. Se trataba de una política profundamente moral y tenía la ventaja añadida de tener sentido desde el punto de vista económico. Permitiría prosperar a ambas partes en lugar de una nación acreedora prosperarse mientras los países deudores sucumbían a la austeridad, lo que les impedía invertir en la moderación y el desarrollo de sus economías, aumentando el gasto social y el nivel de vida. Pero acuérdense que lo que les dije de la modificación agropecuaria en Latinoamérica en 1982. Acuérdense de eso. Y hoy tenemos Cargill y todas estas compañías de BlackRock en nuestros países. Bajo Donald Trump, Estados Unidos está violando este principio. No hay un acuerdo keynesiano de Bancor vigente, pero sí las duras realidades de la diplomacia unipolar de Estados Unidos primero. American First. Si México quiere evitar que su economía se hunda en la austeridad, la inflación de precios, el desempleo y el caos social, tendrá que suspender los pagos de su deuda externa dominada en dólares. Y sí se puede, mi gente. Miren a Rusia. Sí se puede. Miren a China. Sí se puede. India va por el mismo camino. El mismo principio se aplica a otros países del sur global. Y si actúan juntos, es lo que les digo, que si actuamos juntos, estarán en condiciones morales de crear una narrativa realista e incluso inevitable de las condiciones previas para el funcionamiento de cualquier orden económico internacional estable. Así pues, las circunstancias están obligando al mundo a romper con el orden financiero centrado en Estados Unidos. El tipo de cambio de dólar estadounidense subirá a corto plazo como consecuencia de que Trump bloquee las importaciones con aranceles y sanciones comerciales. Este cambio en el tipo de cambio presionará a los países extranjeros con deudas en dólares de la misma manera que México y Canadá se vean presionados para protegerse, deberán suspender el servicio de sus deudas en dólares. Esta respuesta a la sobrecarga de la deuda actual no se basa en el concepto de deudas odiosas. Va más allá de la crítica de que muchas de estas deudas son condiciones de reembolso, no redundaban en interés de los países a los que se impusieron estas deudas en primer lugar. Más allá de la crítica de los acreedores, deberían tener cierta responsabilidad a la hora de la evaluación de la capacidad de pago de sus deudores o sufrir pérdidas financieras si lo hacen. El problema político del exceso de deudas en dólares en el mundo es que Estados Unidos está actuando de tal manera que impide a los países deudores ganar dinero para pagar las deudas externas denominadas en dólares estadounidenses. Así, la política estadounidense supone una amenaza para todos los acreedores que dominan sus deudas en dólares, haciendo que estas deudas sean prácticamente impagables sin destruir sus propias economías.
La suposición política de Estados Unidos de que otros países no responderán a la migración económica. ¿Ustedes creen eso? ¿Sabe Trump realmente lo que está haciendo? ¿O su política de desviación está simplemente causando daños colaterales a otros países? Creo que lo que está ocurriendo es una contradicción interna profunda y básica en la política de Estados Unidos, similar a la de la diplomacia estadounidense en la década de 1920, cuando Trump promete a sus votantes que Estados Unidos debe ser el ganador. En cualquier acuerdo comercial o financiero internacional está declarando la guerra económica contra el resto del mundo. Trump está diciendo al resto del mundo que deben ser perdedores y aceptar el hecho amablemente en pago por la protección militar que ofrece al mundo en caso de que Rusia invada Europa o China envíe su ejército a Taiwán, Japón u otros países. La fantasía es de que Rusia tendría algo que ganar al tener que apuntalar una economía europea en colapso o que China decidiría competir militarmente en lugar de económicamente. Esa es la narrativa. La arrogancia está presente en esta fantasía distópica. Como hegemón mundial, la diplomacia estadounidense rara vez tiene en cuenta los, cómo reaccionarán los países extranjeros. Y eso fue lo que les pasó, ese mal cálculo que tuvieron con Rusia. La esencia de su arrogancia es suponer de forma simplicista que los países se someterán pasivamente a las acciones de Estados Unidos sin ningún contragolpe. Esta ha sido una suposición realista para países como Alemania o aquellos con políticos clientes de Estados Unidos similares en el poder. Y esta puede ser la gran razón por la cual Trump no se habla con la Unión Europea. Se está dirigiendo a los países europeos individualmente, porque él entiende perfectamente bien que si hay una unión, bueno, la Unión Europea se está destruyendo por sí sola, pero dígase que se haga una unión en Latinoamérica, eso a él no le va a gustar. Se va a ir país por país como lo está haciendo con México. La esencia de su arrogancia es suponer de forma simplista que los países se someterán pasivamente a las acciones de Estados Unidos sin ningún contragolpe. Esta ha sido una suposición realista para países como Alemania o aquellos con políticos clientes de Estados Unidos similares en el poder. Cuota de Michael Hudson. Pero lo que ocurre hoy es sistémico. En 1931 se declaró finalmente una moratoria sobre las deudas y reparaciones alemanas entre aliados. Pero eso fue 2 años después del crack bursátil de 1929 y de las hiperinflaciones previas en Alemania y Francia. Del mismo modo, en la década de 1980 se amortizaron las deudas latinoamericanas mediante los bonos Brady. En ambos casos, las finanzas internacionales fueron la clave del colapso político y militar general del sistema, por la que la economía mundial se había financiarizado de forma autodestructiva. Algo similar parece inevitable hoy en día. Cualquier alternativa viable implica la creación de un nuevo sistema económico mundial. La política interna estadounidense es igualmente inestable. El teatro político Estados Unidos primero, American First, de Trump, que le hizo salir elegido, podría ver desbancada a su banda a medida que se reconozcan y sustituyan las contradicciones y consecuencias de su filosofía operativa. Su política arancelaria acelerará la inflación de precios en Estados Unidos y, lo que es aún más fatal, provocará el caos de los mercados financieros de Estados Unidos y del extranjero. Las cadenas de suministros se verán dañadas, perturbando las exportaciones estadounidenses de todo tipo de productos, desde aviones hasta tecnología de la información. Y otros países se verán obligados a hacer que sus economías dejen de ser dependientes de las exportaciones estadounidenses o del crédito en dólares. Y quizá a largo plazo eso no sea malo. El problema es a corto plazo.
cuando las cadenas de suministro, los patrones comerciales y la dependencia se sustituyen como parte del nuevo orden económico geopolítico que la política estadounidense está obligando a desarrollar a otros países. Trump basa su intento de romper los vínculos existentes y la reciprocidad del comercio y las finanzas internacionales en la suposición de que, en un escenario caótico, Estados Unidos saldrá victorioso. Esta confianza es la base de su voluntad de eliminar las interconexiones geopolíticas actuales. Cree que la economía estadounidense, como un agujero negro cósmico, es decir, un centro de gravedad capaz de traer hacia sí todo el dinero y el excedente económico del mundo, este es el objetivo explícito de Estados Unidos primero. American First. Esto es lo que convierte el programa de Trump en una declaración de guerra económica contra el resto del mundo. Ya no existe la promesa de que el orden económico auspiciado por la diplomacia estadounidense hará prosperar a otros países. Las ganancias del comercio y la inversión extranjera deben enviarse a Estados Unidos y concentrarse en él. Sobre la narrativa neoliberal interesada del imperio estadounidense para conseguir la aquiescencia extranjera para aceptar un imperio y vivir pacíficamente en él, se necesita una narrativa tranquilizadora que describa el imperio como algo que impulsa a todos hacia adelante, dígase la famosa expresión por la democracia de todos. El objetivo es evitar que otros países se resistan a un sistema que en realidad es explotador. Primero Gran Bretaña y luego Estados Unidos promovieron la ideología del imperialismo de libre comercio después de que sus políticas mercantilistas y proteccionistas les dieran una ventaja de costes sobre otros países, convirtiendo a esos países en satélites comerciales financieros. Trump ha descorrido esta cortina ideológica. En parte, esto se debe simplemente al reconocimiento de que ya no se puede mantener frente a la política exterior de Estados Unidos y la OTAN y su guerra militar económica contra Rusia, y las sanciones contra el comercio con China, Rusia, Irán y otros miembros de los BRICS. Sería una locura que los otros países no rechazaran este sistema, ahora que su narrativa de fortalecimiento es falsa a la vista de todos. La pregunta es, ¿cómo conseguirán situarse en una posición que les permita crear un orden mundial alternativo? ¿Cuál es la trayectoria probable? A países como México no les queda más remedio que ir por la libre. Canadá, por sucumbir, dejando que baje su tipo de cambio y suban sus precios internos, ya que sus importaciones están denominadas moneda fuerte en dólares. Pero muchos países del sur global sufren las mismas dificultades de balanza de pagos de México. Y a menos que cuenten con élites clientelares como Argentina, siendo la élite argentina la principal tenedora de bonos argentinos en dólares, sus dirigentes políticos tendrán que suspender los pagos de la deuda o sufrir austeridad interna, deflación de la economía local, junto con inflación de los precios de importación al ceder los tipos de cambio de sus monedas bajo las presiones impuestas por un dólar estadounidense en alza. Tendrán que suspender el servicio de la deuda o verse obligados a abandonar sus cargos. Buena suerte, Milei. Pocos líderes políticos tienen el margen de maniobra que tiene la alemana Annalena Baerbock, Madame 380 grados, para decir que su partido verde no tiene por qué escuchar que los votantes alemanes dicen que quieren. Las oligarquías del sur global pueden contar con el apoyo de Estados Unidos, pero Alemania, sin duda, una excepción cuando se trata de estar dispuesta a cometer un suicidio económico por lealtad incondicional a la política exterior estadounidense. Suspender el servicio de la deuda es menos destructivo que seguir sucumbiendo a la orden de Estados Unidos primero, de Trump.
Lo que bloquea este enfoque es la política junto con el medio centrista a embarcarse en el gran cambio político necesario para evitar la polarización, economía y la austeridad. Europa parece tener miedo de utilizar la opción de simplemente llamar por su nombre al farol de Trump, a pesar de que es una amenaza vacía que sería bloqueada por los propios intereses de Estados Unidos entre la clase compradora. Trump ha declarado que si Europa no acepta gastar 5% de su BIP en armamento militar, en gran parte procedente de Estados Unidos, o sea, tú te subes el 5%, me compras las armas a mí, y comprar más energía de gas natural licuado, GNL, a Estados Unidos, te destruyo tu Nord Stream, pero me compras el gas a mí, impondrá aranceles del 20% a los países que se resistan. Pero si los líderes europeos no se resisten, el euro caerá, quizás un 10% o un 20%. Los precios domésticos subirán y los presupuestos nacionales tendrán que recortar programas de gasto social, como las ayudas a las familias para que compren gas o electricidad más caros para calentar y alimentar sus hogares. Los dirigentes neoliberales de Estados Unidos dan la bienvenida a esta fase de guerra de clases con exigencias estadounidenses a los gobiernos extranjeros. La diplomacia estadounidense ha participado activamente en el debilitamiento de la dirección política de los antiguos partidos laboristas y socialdemócratas en Europa y en otros países hasta el punto que ya no parece importar lo que quieran los votantes. Para eso está la US National Endowment for Democracy, la NED, junto con la propiedad y la narrativa de los grandes medios de comunicación. Pero lo que se está tambaleando no es solo el dominio unipolar de Estados Unidos en Occidente y su esfera de influencia, sino la estructura global del comercio internacional y las relaciones financieras, e inevitablemente también las relaciones y alianzas militares. Los dirigentes neoliberales de Estados Unidos dan la bienvenida a esta fase de guerra de clases con exigencias estadounidenses a los gobiernos extranjeros. Michael Hudson. Ahora, reflexionemos, mi gente. ¿Qué es lo más importante de este artículo? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante entender estas políticas? Las decisiones económicas de Estados Unidos tienen un impacto en la vida cotidiana de las personas en México y América Latina. Es crucial que entendamos cómo estas políticas afectan nuestras economías y nuestro futuro. ¿Qué podemos hacer? Como dice el profesor Hudson, sugiere que los países deben unirse y crear un sistema económico alternativo que no dependa del dólar ni de las reglas de Estados Unidos. Esto podría incluir fortalecer el comercio interregional y buscar alianzas con otros países del sur global. BRICS. El papel de nosotros, como gente de a pie. Es importante que nosotros estemos informados y exijamos a nuestros gobiernos que le den prioridad a la economía local y que no se sometan pasivamente a las políticas de otros países. Esto es lo que tenemos que buscar cuando vayamos a votar por un nuevo gobierno. Esto es lo que tenemos que entender al elegir nuestros gobernantes. Es no solamente las promesas locales, no. Nos tienen que presentar un buen trabajo financiero y económico que vaya a rescatar a nuestros hijos y a nuestro futuro. Miren la analogía que presenta el profesor Hudson al inicio de su artículo, de las películas de Bing Crosby
y Bob Hope para explicar cómo Estados Unidos vende a sus aliados en beneficio propio. Esto puede ayudar que entendamos a visualizar la dinámica del poder de las relaciones internacionales. En conclusión, mi gente, las políticas de Trump son una amenaza para la estabilidad económica de México y de América Latina, pero también representan una oportunidad para pensar el sistema económico global y buscar alternativas que beneficien a la región. Este artículo del profesor Michael Hudson es una llamada de atención sobre cómo las políticas económicas de Estados Unidos pueden tener consecuencias devastadoras para México y América Latina. Disculpen que lo repita y lo repita, pero es que quiero que se haga entender que esto es importante. Aquí en De qué hablan, seguiremos analizando estos temas para que estemos informados sobre lo que realmente está pasando en el mundo de la geopolítica. Así, mi gente, que no olviden de dejar sus comentarios sobre este tema y decirme si quieren que analicemos otros conflictos o otras situaciones que nos gustaría que analicemos en futuros episodios. Les ofrezco para el próximo episodio, vamos a hablar de las reformas agropecuarias en Latinoamérica y cómo están relacionadas con esto que Trump está imponiendo también. Así que esto es todo por hoy. Les agradezco por estar conmigo hasta este momento y como siempre les digo, estar juntos, fuertes, busquen por la verdad, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta la próxima. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias para nosotros, la gente de a pie? Así que, mi gente, pasen un buen día. Como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta la próxima.